dieta y dependiendo eh, del genotipo. Así pues, la genética estaba ligada de alguna manera a la epigenética. Y nos fuimos a la metabolómica. Y en la metabolómica vimos exactamente lo mismo, que dependiendo del genotipo y la dieta, había ciertos metabolitos que estaban altamente diferenciados en estos individuos, entre los que nos encontramos el triptófano. Acordaros que el triptófano se produce también en la microbiota y acabamos, pues, por ejemplo, con la melatonina. La melatonina puede influir en el sueño. O sea que fijaros cómo empezando con un factor genético que no podíamos explicar cómo funcionaba, añadiendo esas capas, podemos ya, digamos, dar una historia mucho más completa y más de biología de sistemas. Ah, bien, sigamos. Como veis, todo esto se va haciendo cada vez más complejo y más caro. Y dada la complejidad, muchos dicen, bueno, es que esto de la precisión, de la nutrición de precisión, mejor lo dejamos porque nunca seremos capaces de llegar a ella. Pero hubo un artículo muy influyente que fue precisamente este del antiguo director del NIH, Francis Collins, y del NHLBI, Griffith Rogers, que dijo que la nutrición de precisión era la nutrición del futuro para estar saludables. Y llevamos a cabo una reunión ya hace unos cuantos años, en el 21, del cual yo fui uno de los co-chairs en el NIH, y de esa reunión salió pues un grant de 170 millones de dólares para estudiar la nutrición de precisión. Se hizo de manera que había centros de diferentes lugares de Estados Unidos y de diferentes especialidades. En nuestro caso, la fotografía que veis aquí éramos uno de los estudios clínicos donde la gente iba a recoger las dietas, a tomar la sangre, etcétera, etcétera. Y luego había otros centros de metabolómica, de microbiota, de genómica, etcétera, etcétera. Y ya el año que viene prácticamente se acaba. La idea era 3 módulos. Módulo 1 era observacional, unos 10.000, 15.000 sujetos a los cuales las recogíamos todas las variables que se nos ocurrían en aquel momento, pero además los sometíamos a un estudio postprandial para ver cómo variaba los triglicéridos, la glucosa, etcétera, en el estado postprandial. Naturalmente sabemos que varía mucho. El módulo 2 ya lo que se hizo fue ponerles en 3 dietas diferentes. Y aquí dieta no se define como mejor, peor o en intermedia, simplemente dietas que eran muy diferentes y que permitieran extraer esa diferencia individual, sin meternos en, como ya he dicho, en cuál era mejor o peor. Lo que buscábamos era la variabilidad y la llamamos, pues no me acuerdo, roja, azul, amarilla. Y luego el módulo 3, finalmente, se hizo lo mismo que en el módulo 2, pero teniendo a los participantes en nuestra unidad metabólica 24 horas al día, 7 días a la semana. Y esta información que al final del año que viene estará completo, mediante los datos serán incorporados en el otro estudio de All of Us, que recoge 1 millón de personas, pero que no tenían datos nutricionales, pero sí datos clínicos. O sea que esto será la parte nutricional de All of Us. Y esperamos que con el tiempo se vayan recogiendo más y más individuos. Aquí la clave de todo esto es que al final del estudio a todos esos datos se les aplicará inteligencia artificial y machine learning para derivar algoritmos que identifiquen a aquellos sujetos que responden a un tipo de dieta o a otra o a otra.
Volviendo a los relojes que habíamos dejado un poco en paro anteriormente, ya hemos hablado de ellos, y de la importancia de la cronobiología y cómo la gente come de maneras diferentes. Hay gente que come pronto, hay gente que come tarde, hay gente que come todo el tiempo. Lo que nos encontramos es que la gente que comía, esto es trabajo con nuestra colaboradora común, por supuesto, Marta Garoulet, que trabajó también con Luis, y lo que vimos es que aquellos que comían antes perdían más peso que aquellos que comían tarde. Interesante. Entonces la solución, esto desde el punto de vista de salud pública, sería, bueno, pues vamos a decir que todo el mundo coma antes, y así la gente será menos obesa, perderá más peso, etcétera. Bueno, no tan sencillo. Esto es lo que hemos visto anteriormente, pero miramos a un gen, un polimorfismo en un gen, que estaba asociado con la acumulación de grasa en el tejido adiposo. Y fijaros, qué cosa tan bonita, que habíamos visto esta diferencia en toda la población. Pero si nos vamos a aquellos sujetos de esta variante genética que eran portadores del alelo T, es decir, TT o AT, fijaros, daba igual cuando comían. En estos sujetos el tiempo en el que comen parece no tener mucha importancia. Pero fijaros ahora si nos vamos a los del genotipo AA. Tremenda diferencia en el tiempo entre comer tarde y comer temprano. Así pues, al igual que decíamos anteriormente para la APOA2, que tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer una recomendación de, bueno, si usted es CC, póngase en una dieta baja en grasa saturada. Aquí lo mismo podemos hacer con los sujetos que son AA. Si usted es AA, por favor, coma antes, porque esto probablemente prevenga el sobrepeso o la obesidad, pero también si lo tiene ya, le va a ayudar a perder peso con una dieta. En este caso era una dieta mediterránea. Habíamos hablado también del cronotipo, algo muy difícil, muy fácil de mirar. Simplemente se le pregunta a alguien, ¿usted es mañanero o nocturno? Y ya está, no necesitas más ómicas. Y esto lo aplicamos al CordioPrep, que es un estudio llevado a cabo en Córdoba y en el que miramos a ver qué dieta era mejor para la prevención cardiovascular secundaria, es decir, en sujetos que ya habían tenido enfermedad cardiovascular. Las dietas eran una dieta baja en grasa contra una dieta mediterránea alta en aceite de oliva. Y este es el grupo CordioPrep, todos ellos he tenido la suerte de tenerlos en mi laboratorio aquí en Boston. Muy bien, entonces volvamos a esto de los búhos y de las alondras. Fijaros, esto es antes de comenzar el estudio. Y dividimos la población del CordioPrep en 3 grupos. Los mañaneros, ni una cosa ni otra, o sea, los más normales, y los vespertinos o nocturnos. Y fijaros cómo los nocturnos, de una manera habitual, acordaros, esto es en la línea base del estudio, sin ponerlos en las dietas todavía, tienden a consumir más, los mañaneros tienden a consumir más dieta mediterránea que los nocturnos. Lo mismo, mañaneros, más actividad física, menos sedentarismo. Naturalmente se despiertan antes y se van a la cama antes que los vespertinos, pero un factor, y lo siento porque aquí no se ve, los triglicéridos, que es algo metabólico, eran muy diferentes entre los mañaneros y los nocturnos. Creo que era 127 en los mañaneros y 158 en los vespertinos. Es decir, que tenían un riesgo metabólico, cardiometabólico mayor simplemente por ser vespertinos. ¿A qué se debe que una persona sea mañanera o vespertina? Pues en muchos casos a las costumbres sociales, a las culturas, a lo que ocurre en la familia, pero también existe un componente genético, no mayoritario, pero que contribuye.
y son genes que se expresan principalmente en el cerebro y en la pituitaria, lo cual, de nuevo, no es, es de esperar. Sigamos. Y ahora vamos a irnos un poco al otro lado de la moneda. Hemos hablado del individuo, de las ómicas, ¿verdad? Y lo que quiero traeros ahora es que aparte de que podamos conocer mejor o peor nuestro genoma, nuestro epigenoma, hay cosas como los alimentos, pues que no conocemos muy bien. Creemos que sí, pero no. Y explicaré por qué. Hasta ahora, pues nos hemos dedicado a medir pues las kilocalorías, los macronutrientes, algunas vitaminas, minerales y poco más. Esto está bien para ciertas preguntas, pero es claramente insuficiente si queremos una nutrición de precisión. Porque los alimentos, tal como nosotros, son sistemas muy complejos. Tienen una matriz física que condiciona la digestión y la absorción. Contienen cientos o miles de metabolitos secundarios con actividad biológica potencial. Pueden ser bioactivos. Los desconocemos en estos momentos para la mayor parte de los alimentos. Y además su composición varía según el suelo, el clima, la altitud, la variedad, las prácticas agrícolas. Y por eso pues hay diferentes tipos de café, diferentes tipos de aceite de oliva, depende de dónde se cultivan, etc. De la climatología. Un ejemplo es el maíz morado, ¿no? No es simplemente un cereal con tantos gramos de hidratos de carbono y de fibra, es una matriz riquísima de antocianinas y otros compuestos fenólicos con efectos antioxidantes, antiinflamatorios y potencialmente moduladores de la microbiota. Algo similar ocurre con la maca, con la quinoa, con las raíces y los tubérculos andinos, especialmente las patatas. Y aquí podéis ver que me parece que hay unos 5.000 diferentes variedades de patatas, cada una con su color, cada una con su sabor, cada una con su composición y cada una con sus bioactivos. Así pues es muy importante que analizamos nuestras comidas locales al objeto de saber qué esconden, cuál es esa materia oscura de los alimentos. Y además de eso, está el hecho de que las consumimos de manera diferentes y eso naturalmente va a dar lugar a una variabilidad adicional de nuestros alimentos. Y estamos en estos momentos intentando utilizar la metabolómica para descubrir, para poner un poco de luz en esa materia oscura de la que hablábamos de los alimentos. Pero queda bastante porque, como veis, el esfuerzo es arduo. Y pues esto viene a representar esa complejidad de nuestros alimentos y de la materia oscura, de ese universo de materia oscura. Y comentaros que al fin y al cabo acabamos con este triángulo, que es el tiempo, la persona y el alimento. Con todo lo anterior podemos plantear este marco, ¿no? Que es muy potente. En la base de la nutrición de precisión tenemos a la persona con su genética, su epigenética, su metaboloma, su microbiota, su historia de vida, su contexto social. El tiempo, entendido no solo como hora del reloj, sino como ritmo circadiano, el cronotipo, el patrón del sueño, la estacionalidad, momento del curso de la vida, la gestación, la infancia, la edad adulta, la vejez. Lo que llamamos nutrición de precisión es en realidad el estudio sistemático de la interacción dinámica entre esas tres esquinas del triángulo. Un mismo alimento en una misma persona puede producir respuestas muy distintas si se consumen en un momento biológico diferente, si la microbiota ha sido alterada, si el patrón de sueño ha cambiado, si el alimento ha sido sometido a un
procesamiento diferente. Y a la inversa, una misma firma ómica puede comportarse de forma distinta según el entorno alimentario en el que se inserta. Y esto nos lleva a los datos de predicción en los cuales podemos decir cómo llegamos a ellos. Muy bien, esto es fascinante, pero ¿cómo gestionamos tanta complejidad? Y ya la he mencionado, cómo la gestionamos y cómo la gestionaremos. Aquí entran en juego las herramientas de inteligencia artificial, los modelos matemáticos avanzados. No solo se trata de Big Data. De hecho, el Big Data sin un modelo es solo ruido. Se trata de construir modelos que integren capas ómicas, que incorporen el factor tiempo, que incluyan las variables de composición alimentaria real y sean capaces de predecir la respuesta de una persona a una determinada intervención. En este concepto, en este contexto, trabajamos naturalmente con modelos de redes, con los algoritmos que ya he mencionado y que se utilizarán, por ejemplo, en Nutrition for Precision Health, ese estudio que os he comentado anteriormente. Y además existe otro movimiento hacia la creación de los gemelos digitales. Un gemelo digital nutricional sería un modelo computacional que representa a un individuo concreto y al cual alimentamos en el ordenador con sus datos genéticos, ómicos, clínicos, de estilo de vida, etcétera, etcétera. Y permite simular qué ocurriría si cambiamos su dieta, su horario de comida, su patrón de sueño, etcétera. No estamos hablando de ciencia ficción, estamos empezando a ver prototipos de esto. El objetivo final sería que antes de someter a una persona a una intervención potencialmente costosa o difícil de mantener, pudiéramos hacer una especie de ensayo clínico virtual con su gemelo digital, reducir la incertidumbre y aumentar la probabilidad de éxito. En otras palabras, pasar de describir el sistema a anticipar su comportamiento. Hemos visto, y veremos durante el Congreso aplicaciones concretas, por ejemplo, al sistema cardiometabólico, y aquí tenemos el ejemplo de Predimed. Predimed es como el CardioPrep, pero para participantes que no tenían enfermedad cardiovascular, estaban a alto riesgo. Y aquí pues miramos los efectos de otro polimorfismo en el gen de la TCF7L2. Bien, sabíamos que en este gen, este polimorfismo, el alelo T es de alto riesgo, por ejemplo de diabetes, el alelo C es de bajo riesgo. Cogimos el grupo control, acordaros que la dieta es la misma, una dieta baja en grasa. ¿Y qué es lo que vimos? Que una dieta baja en grasa mantenía los riesgos genéticos. Es decir, lo que estamos viendo aquí es la aparición de ictus a través de 6 años en los participantes. No tenían ictus al principio, pero fueron acumulando ictus durante los 6 años y vemos que los de alto riesgo, los TTs, acumularon durante ese espacio de tiempo más ictus que, por ejemplo, los CCs, que tenían el genotipo protector. Lo que es interesante es que cuando nos vamos a aquellos sujetos que tenían, que consumieron la dieta mediterránea, ya veis que el riesgo genético desaparecía. Daba igual que fuera CC, TC, CT. Estos sujetos eran sujetos mayores y a pesar de esto, con la dieta apropiada, pudimos evitar un gran número de ictus en estos pacientes. Es decir, que la prevención nunca es tarde. Para aplicarla incluso en estudios en sujetos mayores de alto riesgo, podemos tener un efecto muy beneficioso con la dieta personalizada. Es decir, en este caso, la dieta mediterránea. De la microbiota ya hemos comentado y cada día hay prácticamente un nuevo artículo relacionado a la microbiota y la relación con el cerebro y con las enfermedades metabólicas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto no nos vamos a meter, como digo.
la cronobiología ya nos hemos metido bastante en ellas, el envejecimiento es, como ya digo, es esencial que apliquemos nutrición de precisión porque las variaciones interindividuales o los respondedores y no respondedores son todavía más acusados en esta época de la vida. Así pues, en el futuro, pues tenemos aquí este ejemplo de diferentes alimentos que, en el caso de Perú, como ya he comentado, pues tenéis la suerte de tener un escenario privilegiado para esto. Entonces, sería muy importante que no solamente tomaréis una mirada importada de los estudios que se hacen en otros sitios, sino que se hiciera desde la perspectiva latinoamericana o la perspectiva en concreto peruana, con liderazgo científico local, con colaboraciones internacionales, sí, equilibradas, pero con una agenda definida por las necesidades y prioridades del país. Yo creo que si a muchos les preguntan qué va a ser la nutrición de precisión del futuro, pues uno se imaginaría estas cocinas súper inteligentes, interconectadas y demás. Y bien, puede que lleguemos a ello, puede que tengan beneficio, pero no nos hemos olvidar en ningún momento de que un factor muy importante de la salud y de las diferencias interindividuales están en nuestras culturas y por lo tanto debemos, sí, integrar este conocimiento, pero mantener en todo posible las culturas tradicionales de cada país, en este caso el Perú. Así pues, tenemos que pensar en la persona como un sistema complejo, tenemos que pensar en el tiempo biológico, pensar en los alimentos como entidades químicas y culturales complejas. Y también otra cosa muy importante, y es que tenemos que pensar en la equidad, en la ética. No queremos que esto se convierta en algo para los muy privilegiados y que no beneficie a aquellos que no son tan privilegiados económicamente. Así que nuestro esfuerzo es construir algoritmos, construir, por ejemplo, estos wearables que muchos llevamos, relojes, etcétera, etcétera, de manera que sean asequibles para toda la población. Y la nutrición del siglo XXI, pues será la posibilidad de avanzar en todas estas capas y llegar a ese horizonte, a ese objetivo de la nutrición de precisión con la unión de todos los participantes. Esto incluye a los investigadores, que no solamente serán genéticos o biólogos moleculares, serán también expertos en psicología, puesto que si no, educadores, puesto que si no educamos a la población, si no utilizamos la psicología para convencerles de que sigan su dieta apropiada de acuerdo a la precisión, pues no conseguiremos nada. De la misma manera que hemos conseguido muy poco con estas dietas actuales de one size fits all. Y hemos estado hablando del individuo, de la salud del individuo, pero no hemos de olvidarnos de que lo que queremos es lo que ahora se llama One Health. Y la salud del individuo depende de su entorno más cercano, sus amigos, familiares, etcétera, del entorno de la ciudad donde habita y del entorno global. Y para que ese entorno global sea saludable, tenemos que cuidar de él y por lo tanto en esto que tanto hablamos hoy en día de facilitar la salud planetaria. Y quisiera dejarlos con esta frase, que las ciencias ómicas nos revelan la complejidad,
La cronobiología nos revela el estado en que esa complejidad se encuentra. La ciencia de alimentos nos revela la materia con la que interactúa. La nutrición de precisión consiste en integrarlo todo para comprender y cuidar a cada persona en su contexto real. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor, por tan brillante exposición. Ha sido una exposición muy completa respecto a todo lo que se ha avanzado en las líneas ómicas y lo que respecta ahora a la noción de precisión, ¿no? A nivel de individuo y a nivel de población. Yo tengo una pregunta que un poco enlaza a lo que usted ha presentado, ¿no? Y para contextualizar, en el Perú tenemos ahora mismo 3 de 4 adultos con sobrepeso. Ha sido un problema, creo que, de evolución a nivel global. Pero también tenemos cerca al 40% de niños, más del 40% de niños con anemia, eh, menos de 3 años. Entonces, es un problema que no hemos podido atacar a pesar de todos los esfuerzos económicos respecto a recursos humanos y todo lo que hizo el gobierno, ¿no? Las políticas públicas. En ese contexto, usted hablaba también de considerar no solamente a la precisión del individuo, sino de la comunidad, ¿no? Considerar condiciones geográficas, condiciones de seguridad alimentaria y todo ello. Y sobre eso tenemos también nosotros una población importante que reside en altitud, sobre más de 1.500 metros, hablamos de una cantidad de 40-50% de personas sobre esta altitud. Entonces tenemos un país complejo, muy complejo. Y Muchísimas. lamentablemente esa complejidad no nos ha permitido hacer programas que se puedan reproducir o replicar en todos los escenarios y nos ha sido difícil tener resultados exitosos. En su experiencia, quizás en otros países con esta complejidad, entiendo que lo primero es un diagnóstico real. ¿Cómo nos encontramos? ¿Cuál es nuestra situación? Y sobre eso actuar bajo evidencia. Efectivamente. Eh, a nivel de salud pública, usted, profesor Ordovás, ¿cómo nos recomendaría en los pasos para desarrollar una política que involucre la individualidad y la complejidad de nuestro escenario? Sí, porque tenéis la zona costera, la zona andina, la zona amazónica, y sabemos que cada uno de esos factores, cada factor influye. Tenéis una variación de 0 a 7.000 metros de altura, casi 7.000 metros. Y luego es eso, es la climatología. Bueno, tenéis hasta cierto punto tenéis la ventaja de que al estar cerca del Ecuador, no hay tanta variedad, sobre todo en la parte norte, entre las horas de invierno y las horas de verano, que eso añadiría otra, otro factor. Entonces, más o menos ahí no tenéis mucha variedad de término medio. Pero desde luego, eh, la manera que funciona en otros países es empezando a atacar por la educación. Eh, porque la educación va también asociada con el nivel económico y en estos momentos, a diferencia de las épocas medievales, el nivel económico está asociado inversamente con la obesidad. Entonces, eh, sí es cierto que habría que caracterizar eh, genéticamente, epigenéticamente, no la población del Perú, sino la población de las 3 áreas del Perú, de manera específica, ¿verdad? Porque eso nos va a indicar de alguna manera cómo la evolución ha ido actuando en esos individuos, sobre todo si no ha habido mucha migración entre las zonas, para que se produzcan las situaciones que estás describiendo, que por otra parte son comunes en muchos otros países, ¿verdad? Así que yo lo que recomendaría, pero todo cuesta dinero, pero para eso también hay, esperemos, entidades internacionales que pueden participar, así como fundaciones,
que permitan hacer un estudio más profundo de cada una de estas poblaciones y a partir de ahí ya ver cuáles son las recomendaciones que a largo plazo producirían una, una mejor nutrición de los niños y una mejor nutrición a nivel global de todos los adultos, ¿no? Incluyendo aquellos que padecen de obesidad. En algunos casos, y por eso es interesante saber con qué material nos manejamos, sería tan sencillo como lo que hemos visto anteriormente, cambiar un poco la cultura de cuando se come, ¿verdad? O cuando... Y este es un problema que va aumentando y aumentando, y lo vimos en el estudio este del COVID, ¿no? Eh, y es que la gente cada vez se carga más el ritmo circadiano normal y la gente se va normalmente hacia lo vespertino. Y lo vespertino, esos hábitos inducen a la obesidad. Así pues, en algunos casos sí, naturalmente habría que utilizar dietas y en otros casos eh, comportamientos conductuales. Muchas gracias, profesor Vaz, porque tenemos en el Perú un gran problema, ¿no? Que es, por ejemplo, la adaptación en la altitud, Sí. que lo vimos en el tema de anemia. O sea, nosotros aplicamos un factor de corrección, un factor de ajuste, según la OMS el año pasado, para toda la población. Pero Sí. sabemos que tenemos poblaciones mejor adaptadas como las tibetanas, o quizá como las tibetanas, y peores adaptadas por el tema de mestizaje. Pero esto al final determina a nivel de salud pública toma de decisiones, Ujú. destinación de recursos humanos, económicos. Entonces es un problema muy complejo, ¿no? Y al final es un problema que no estamos enfrentando como se debería, ¿no? Y por ahí Bueno, va la conversación. estoy seguro de que la genética, como hemos visto, has comentado los tibetanos en el Himalaya, etcétera, etcétera, la genética es diferente. Y por lo tanto, si esto se demuestra claramente, es un argumento muy fuerte científico para llevarlo al Parlamento o a los políticos, ¿no? Eh, y esperar que con datos científicos sólidos hagan más caso. Eso. Y de hecho tenemos ahora también hoy en la tarde, en la última ponencia, una presentación sobre el genotipo peruano, ¿no? Que es escaso, pero estamos avanzando en ello, ¿no? No es como el Biobanco de Reino Unido o Estados Unidos, que hay mucha información. Estamos recién avanzando en saber cuáles son Claro, claro. nuestra condición genotípica, ¿no? Y sobre ello tomar decisiones. Pero tomar decisiones porque hemos dicho que ese es el material de partida. Afortunadamente tenemos todos los moduladores que sí que podemos actuar sobre ellos. En algunos casos, como digo, muy sencillos, en otros un poquito más complicados. Pero, eh, como hemos hecho en el pasado, lo que no pueden hacer unos, lo pueden hacer otros, y cuando se combinan, pues se puede hacer, ¿no? Y, por ejemplo, tenéis una población maravillosa que puede atraer perfectamente eh, la, la colaboración de otros países que lleven a cabo lo que, digamos, económicamente puede ser más preocupante en vuestro caso. Así que ya he dicho que, como ya lo he comentado en la propia eh, diapositiva, la colaboración es esencial en este momento. Y ya sabes que puedes contar con nosotros, que podéis contar con nosotros. Profesor Báez, ha sido un gusto estar con usted. Esta conferencia inaugural ha sido realmente inspiradora.